todo tiene que ver con organización, redes de apoyo y particularmente entender que en algunos momentos tu vida profesional es más importante, en algunos momentos tu vida personal, pero que eso siempre tiene que ir como la radio, ir generando un fine tuning para poder lograr un verdadero equilibrio. Bienvenidos al último episodio de esta primera temporada del Lado Oscuro de la Comunicación, el podcast gerencial que te permite conocer todo eso que está en el detrás de cámara. Hoy quisimos hacer una dinámica distinta y hace unos días yo estuve preguntando por mis redes sociales preguntas que tenían sobre mí, preguntas que querían hacerme como si estuvieran en una asesoría y que yo pudiera responder en este último capítulo. Así que lo que hice fue que tomé todas esas preguntas, algunas las respondí por Instagram, otras las respondí por LinkedIn y otras me las traje para el podcast para poderlas responderlas con ustedes en este momento. Voy a tener aquí mi ayuda a memoria, así que van a ver el celular en mis manos, no porque esté chateando, es porque estoy llevando en vivo todo lo que les estoy preguntando. Me preguntaron distintas cosas, unas como más personales de ser mujer, unas más asociadas a los temas profesionales, pero bastante variados en los 4 pilares que manejamos, que tienen que ver con comunicación, con innovación, con crisis y con sostenibilidad. Así que voy por cada una de las preguntas y les voy a ir contando. La primera pregunta fue, ¿cómo haces para tener un contenido tan interesante? Bueno, esta pregunta admito que me dio un poquito de risa porque no es que yo considere que es que sea muy interesante, sino que ustedes mismos lo están diciendo. De hecho, hay una interacción bien interesante con muchas personas, particularmente un grupo que, como bien decíamos, de hecho, con todo el equipo que estamos de producción y en el detrás de cámaras de este podcast, hay un grupo que es así como fanático de todos los temas que hablamos y se pudiera crear como una comunidad hippie o algo similar, como una mini tribu. Es bastante pequeña, pero es una tribu bien interesante que está todo el tiempo y siguiendo cada uno de los patrones y yo considero que todas esas personas que están detrás de ellos son literalmente marcas que quieren trascender, tanto personales como empresas, porque además, para mi sorpresa y una súper buena noticia, son personas que literalmente por su profesión y su función son personas que están bien ocupadas. Así que lo primero es, ¿por qué y cómo lo hago? Bueno, lo primero es que todo lo que ven en este podcast y todo lo que ven en mis redes sociales tiene un público muy particular, es decir, no es algo masivo, es algo súper específico y que lo que busca es justamente elevar el nivel de profesionalización de cada una de las personas que está escuchando, viendo y leyendo continuamente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, de manera muy sencilla. Uno, necesitamos identificar cuáles son esos pilares de contenido. En mi caso ya les decía que son 4, pero hay un tema que siempre está transversal y porque es algo que me llena de muchísima pasión y me encanta hacer lo que tiene que ver con liderazgo femenino, pero es algo sobre lo cual siempre estamos paseándonos. Es decir, lo primero que hacemos es definir pilares de contenido. Lo segundo es definir objetivos, que es qué quiero lograr, a quién le quiero llegar, etc. Dentro de todos estos procesos de contenido vas a conseguir, por supuesto, mucha necesidad de pivotar tu mensaje, de empezar a decir, bueno, voy a hacer esto, voy a lograr esto, voy para adelante, voy para atrás, para poder lograr todo lo que estás buscando, porque les comento que nada pasa a la primera. Yo tengo ya aproximadamente 2 años creando contenido y ha migrado de una manera importantísima todo el formato. De hecho, cada 6 meses aproximadamente uno va como cambiando, refrescando y viendo lo que el propio público dice para poder mejorar. Entonces, lo primero allí es los pilares. Lo segundo, el objetivo. Tercero, tener una estrategia. Va a sonar súper trillado, pero es que son pocas las organizaciones que tienen una estrategia de contenido y esto ni siquiera va solo para redes sociales, sino incluso para sus redes de comunicación interna, para incluso sus planes de relacionamiento externo. Para cualquier tipo de cosas necesitamos hacer un stop, pensar, analizar data y poder continuar ese proceso. Así que con estas 3 cosas, mucha creatividad, mucho compromiso y sobre todo muchas ganas y pasión por hacer las cosas, es que vas a lograr crear buenos contenidos y siempre, siempre irlos mejorando. Nunca te quedes en el primer estadio, siempre busca trascender. La segunda pregunta que me hicieron y tiene que ver con cómo afrontar nuevos retos. Bueno, yo les voy a contar algo. Aquí probablemente sea un espacio donde me empiece a contar cosas que nunca he contado o que las he contado de manera muy particular en ciertos grupos. Pero el que me conoce de verdad hace más de 20 años, sabe que llegar acá no fue nada fácil. Es decir, los que pueden estar pensando por allí que yo tuve una vida sencillita en mi adolescencia y a mi principio de mis 20, está muy equivocado. Yo tuve muchísimas dificultades familiares, que no vienen al caso en este momento, pero que me obligaron de una manera u otra a salir adelante, y a salir adelante me refiero a poder trabajar no en una cosa, sino en millones de cosas a la vez, por supuesto siempre teniendo mi foco muy claro, y es que pueden haber muchos side business, por decirlo de esa manera, pero mi foco principal era ser consultora, así que no importaba nada
todo mi foco siempre iba hacia eso, mis aprendizajes, de los cuales, por cierto, más de 15 años fueron autoaprendizajes de ver a otros, escuchar en las reuniones, poder hacer algo. O sea, todos esos procesos fueron literalmente autogestión. De hecho, no recuerdo todavía el primer curso al que me mandaban en donde yo trabajaba antes, porque literalmente no sucedió. Fue todos los procesos completos de autogestión. Sí me dediqué a hacer un posgrado y después lo quise mezclar con otro, pero todo empezó por allí. ¿Qué pasa? Yo soy una persona muy autoexigente. El que me conoce lo sabe, y al tener una situación tan compleja, tuve que salir adelante de manera muy joven, era muy pequeñita, y tuve que ayudar a toda mi familia. Y eso me permitió ponerme retos, eso sí, siempre medibles y siempre logrables. Yo nunca pensaba en voy a lograr cambiar el mundo. No, porque bueno, eso evidentemente no iba a pasar. Pero yo decía, bueno, yo voy a lograr esto en tal año, yo voy a hacer esto en este otro año. Y era tan planificada que hasta pensé en los momentos en que quería tener a mis hijos y en que me quería casar, o sea, a esos niveles de detalle. Entonces, les puedo decir que todos los retos que ustedes se pongan en la vida le tienen que poner fecha. Tú dices, yo en tal momento voy a lograr este objetivo y si no lo logras en ese momento, pues vas a buscar por ello. De hecho, hay una anécdota que empezando en la producción antes, en el detrás de cámaras, el día de hoy, hablamos sobre el tema del podcast. Y la realidad es que yo desde el 2019 quería hacer un podcast. Por distintas razones no se dio en el momento. Yo quise priorizar otras cosas allí y hoy por hoy lo estoy logrando. 5 años después, pero se está logrando. Así que ponte retos, ponle fechas y no importa si no se logran en ese momento. Lo importante es poderlos cumplir para poder trascender. Eso sí, no te frustres porque nada es un proceso rápido y menos aún fácil. La tercera pregunta que me hicieron, que tiene que ver un poco con cómo construir mi marca personal y cómo monetizo, esta es muy cómica porque la realidad es que yo soy una persona que, aunque me fascina hablar, me encanta hablar y paso todo el día hablando, me encanta sentarme con un cliente a hablar, me encanta el podcast. Uno de mis sueños era estar en televisión, bueno, y lo sigo teniendo en mi bucket list porque algún día se dará. Pero una de las cosas era, más allá del conocimiento que sé, ¿cómo puedo hacer para que otros lo sepan, para que más personas lo conozcan? Y la realidad es que, bueno, en mi caso personal, yo soy empresaria, es decir, además de la agencia que tengo otros tipos de negocios que tienen que ver con temas más familiares o con temas propios que he creado a lo largo del camino. De hecho, tuve una empresa hace muchos años con mi mejor amiga de la universidad, que en su momento fue como la innovación del momento en el segmento, el nicho específicamente de la maternidad y de las mamás, que bueno, después eso migró a quedar allí para seguirle dando nuevamente el foco al tema de consultoría, porque como bien les decía, a pesar que yo tenía muchas cosas, siempre tuve claro que mi foco era la consultoría y nunca desistí, y hoy por hoy he logrado lo que he logrado gracias a ello y a toda esa experiencia. Pero uno de los puntos es entender cómo puedes monetizar, y el monetizar tiene que ver con, ¿qué hago para, más allá de que me vean en Instagram o que me lean en LinkedIn o que me vean en YouTube, qué hago? Bueno, nosotros tenemos una agencia que se llama Abstractus y donde tenemos distintos planes, en algunos casos sean conferencias, en otros casos hay facilitación de talleres, hay consultoría o distintas alianzas con proyectos que tenemos. Es decir, todo el conocimiento lo ponemos a disposición de otros para poder hacer que eso tenga un retorno. Sí es cierto que es una agencia boutique, es decir, no es necesariamente la agencia más grande, pero ha sido concebida de esa manera justamente por algo y porque el sello más particular que tiene todo esto es justamente la personalización, y eso es lo que buscamos de principio a fin. Y eso es un punto importante para mí en lo particular siempre. ¿Por qué? Porque lleva justamente mi marca personal en ese backstage. El cuarto, esta fue una pregunta muy cómica también, porque la persona como que quería saber mucho de todo, ¿no? Quiero saber de comunicación, pero quiero saber de crisis, pero quiero saber de trade, quiero como un mix, como si metiéramos en un saco absolutamente todo. Así que yo les voy a contar un poquito sobre el tema de trade, que creo que es lo más novedoso de todas estas preguntas que me hacen, porque el resto del material la verdad es que pueden conseguirlo en otros capítulos. Pero cuando hablamos de trade marketing es una tendencia que en comunicación existía antes, estuvo un poco apagada en el país y volvió a rescatarse de manera súper fuerte, pero en el mundo nunca se ha apagado, que tiene que ver justamente con el punto de venta distinto, directamente al consumidor, es decir, ese espacio donde la marca se conecta con el consumidor. Es un espacio súper complejo, es un espacio donde tienes que estar todo el tiempo en la calle, tienes que entender al consumidor, los insights, los puntos de dolor, y dicen quienes se dedican 100% a ello que no paras 24/7. Es decir, en un solo día puedes tener que llegarle a 40 a 50 establecimientos y literalmente patear calle. Así que lo que más me gusta de esto y lo que quisiera expresarles en esta pregunta tiene que ver justamente con un punto, y es que la comunicación, la reputación, la crisis, el trade,
todo esto necesita y requiere el escuchar a los demás, el entender que los puntos de vista de todos los demás son necesarios y no solo tu punto de vista. Entonces, cuando nosotros querramos meter algo, hacer algo, imponer algo, pensemos, ¿esto es una visión mía o esto es una visión del conjunto y de lo que me están pidiendo? Así que saber escuchar y una escucha activa real es un punto importante en cualquiera de estas temáticas. Otro de los puntos, que esta es una pregunta como muchísimo más enfocada en mi país de origen, que es Venezuela, tiene que ver con la situación de las empresas y qué se puede hacer. La verdad es que yo siempre he pensado que tiene que ver un poco con actitud. Todas las economías a nivel global pueden tener problemas en este momento. Hemos visto en todos lados la cantidad de desincorporaciones en empresas tecnológicas, hemos visto desincorporaciones en startups. Hay muchísimas empresas que cada vez están más migrando a equipos mucho más pequeños. Entonces, lo primero que puedo decir es que si no es tu negocio, si no trabajas en algún lado, cuida mucho tu trabajo, porque evidentemente puede haber mucho mercado, pero no necesariamente un mercado sostenible y desde el punto de vista económico, es decir, que pueda mantenerse y que te promete y te augure un futuro allí. Lo segundo tiene que ver justamente con si estás del otro lado, es decir, si estás del lado del empresario, tienes que estar muy bien blindado y tienes que estar muy bien preparado. Es decir, tener una estructura fiscal, tener una estructura legal, tener una estructura financiera, pero sobre todo tener muchísimas ganas y muchísima paciencia, porque cosas nos van a pasar todo el día y tenemos que estar puestos en práctica para absolutamente todo. Y lo tercero, que va a sonar súper trillado, pero que es demasiado importante, ponerle muchas ganas y mucha pasión a lo que haces. Vas a tener momentos buenos, vas a tener momentos malos. Quizás vas a querer callar muchos de esos momentos porque, como todos, lo que buscamos es inspirar. Aquí donde me ven, yo poco cuento de problemas, issues o temitas que pueda tener como cualquier ser humano, porque lo que busco es que cada una de las personas que me ve pueda estar inspirada y no al contrario, contraída. Así que eso es parte de la actitud y de las aptitudes que debes buscar. Otra pregunta que me encanta y que la voy a atar con una que está un poquito más abajo, voy a hilarla porque tiene que ver con cómo comenzar en materia de comunicación interna dentro de una empresa en la cual no hay nada, y un poco más adelante me preguntaban sobre las teorías de las habilidades blandas y la verdad es que tiene mucho que ver. Dentro de una organización debería existir comunicación interna. A ver, eso va a depender del tamaño. No podemos, por ejemplo, pretender que una organización de 5 o 10 personas tenga una cartelera, tenga una intranet y adicionalmente tenga un WhatsApp especializado. No. Estamos hablando de comunicación interna. Primero tenemos que entender cuántas personas están dentro de la organización, qué tipo de personas trabajan dentro de la organización. Por ejemplo, si tenemos personas que tienen acceso a computadora, acceso a teléfonos o no, porque ahí entran muchas diversidades entre la parte operativa o la parte, evidentemente, que es más estratégica. Por ejemplo, si tú tienes una organización donde la mayoría de tus colaboradores son operarios que no tienen ni siquiera acceso a un teléfono inteligente, tu comunicación interna va a ser definitivamente otra, por ejemplo, con mensajes de texto o mucha presencialidad. Pero ¿por dónde deberías empezar en comunicación interna? 1. Definir unos canales básicos, medios o mucho más avanzados, nuevamente depende del tamaño de la organización, por los cuales vas a transmitir la información de qué tipo, cómo, cuándo y por qué. Lo segundo es qué tipo de mensajes vas a transmitir por allí. Por ejemplo, puede ser muy coloquial o muy flexible, o puedes irte a temas mucho más estandarizados. ¿A qué me refiero con coloquial? Tienes un grupo de WhatsApp y escribes buenas noticias dentro del grupo de WhatsApp. Eso es algo muy sencillo, pero que evidentemente apoya e ilustra a toda la organización. Por otra parte, tiene que ver muchísimo también si estamos en una gran empresa con, un boletín, un newsletter, una intranet, o tienes un WhatsApp ya directamente asociado a la organización. Es decir, ya te vas a otros niveles, pero tienes como un comité editorial que te permite tener como un estándar muy particular. Eso va a variar bastante. Ahora, ¿cómo influyen las habilidades blandas dentro de todo este asunto? Las habilidades blandas son fundamentales. Lo han dicho todos los estudios en los últimos años y LinkedIn, que es especialista en el tema profesional y es la red social por excelencia profesional, lo dice año tras año. Las habilidades técnicas se consiguen, se aprenden. Tú mismo puedes buscarlas y las puedes aprender después de una carrera universitaria o después de cualquier estudio profundo y profesional. Pero las habilidades blandas se construyen con el tiempo y son justamente las más difíciles de trabajar, que tienen que ver con liderazgo, con comunicación, con empatía, con negociación. Es decir, todas esas habilidades que en ninguna universidad vas a aprender, sino literalmente las vas a aprender en la universidad de la calle. ¿Qué quiere decir? El entender tu entorno laboral, el entenderte con tu equipo de trabajo, el entender cualquier otra persona que esté allí, es decir, todos estos procesos completos que necesitas para trabajar. Y esas son las habilidades, por cierto, más difíciles de conseguir,
las que más buscan cuando, por ejemplo, reclutan a las personas. Y tercero, y un punto súper importante, es las más vistas y las más buscadas en todos los buscadores de recursos humanos o de redes profesionales como LinkedIn. La siguiente pregunta tiene que ver un poco con un tema de cómo promocionar mi proyecto de sostenibilidad de manera atractiva. Mira, este justamente fue un tema que tocamos en Instagram y en LinkedIn hace poco y que tiene que ver con que los proyectos de sostenibilidad son como cualquier otro proyecto. Tienes que hacerlo interesante, disruptivo, dinámico, creativo para hacerle llegar al otro. Va a depender del público. Yo siempre lo digo. Por ejemplo, nosotros en la agencia tenemos dos tipos de clientes muy marcados y muy distintos. Tenemos el de la startup, que empezó chiquitica y ahorita es muy grande, y luego tenemos el de la agencia o empresa súper tradicional, conservadora, con muchísimos protocolos. Estos dos tipos de clientes no pueden comunicarse igual. De hecho, tienen códigos distintos, tienen tono de voz distinto, tienen maneras de interactuar distintos, horarios distintos, flexibilidades distintas, procesos y hasta burocracias distintas. Esta tiene más riesgo que esta, pero esta tiene muchísimo más estabilidad en otras materias. Es decir, cada una tiene sus pros y sus contras. ¿Qué pasa? Como al igual que estas, tienen que comunicar sus proyectos de manera muy disruptiva y muy creativa. Pasa lo mismo en el mundo de la sostenibilidad, es decir, cualquier tema que tratemos tiene que ser disruptivo. ¿Qué pasa? Que en el mundo de la sostenibilidad nos hemos ido mucho hacia el tema de fundaciones, hacia el tema de impacto social, a utilizar mucho la cara de las personas como en estado de shock o utilizar mucho el dolor del otro para comunicar. Y realmente no deberíamos irnos hacia ese foco. Deberíamos es buscar cómo comunicar y cómo promover y promocionar una comunicación disruptiva desde el cambio del mindset de las personas. Es decir, si a ti te ponen una foto de unas personas quizás afectadas en una comunidad, tú vas a querer ayudar una vez. Pero si tú, al contrario, llevas a un grupo de personas a esa comunidad a ver lo que esas personas están viviendo y le haces una comunicación experiencial totalmente distinta, pues esa persona no va a querer ayudar una vez, va a querer ayudar muchas veces porque entiende las necesidades directamente. O, por ejemplo, cuando a ti te dicen algo ambiental, no es lo mismo, evidentemente, cuando tú ves una publicidad de una foto con basura y contaminado a cuando lo vives de cerca. De hecho, hay un esquema que yo vi en un museo hace como un año aproximadamente afuera y me encantó porque eran como unos platos y cada plato eran los platos no sostenibles, se llamaban, y eran platos como si tú te los fueses a comer, pero en platos con un esqueleto de un pescado, con unos vegetales totalmente oxidados, es decir, era pura comida que evidentemente nadie se iba a comer. Cuando tú ves eso, inmediatamente decías, esto no es lo que yo voy a comer, y mirabas al frente, veías un cartel que te hablaba más o menos entre líneas de la data y de toda la explicación de por qué no debías contaminar el mar y no debías contaminar los suelos, porque evidentemente toda esa contaminación va a hacer que el plato que te metes en tu boca está contaminando. Es una manera de generar un mercadeo, un marketing, una comunicación súper de choque para que la gente entienda y entra directamente en esto. Pasa también en el tema de sostenibilidad que empieza a ser como una moda y empieza la gente como a meterse en esto y muchas personas piensan saber de la materia y realmente no lo saben. Entonces siempre busca expertos que te puedan ayudar a poder construir una comunicación lógica, coherente en materia de sostenibilidad. Otras preguntas estuvieron asociadas directamente a los puntos de retos de la mujer y cómo me organizo. Miren, esta pregunta me la hacen muchísimo. Primero, los retos de la mujer. Yo pertenezco a varias organizaciones de liderazgo femenino, algunas se llaman Economic Forum Caribe, Mujeres Líderes de América, Inspiring Girls. Soy parte de las 100 protagonistas de la primera edición en Venezuela, que somos mujeres que literalmente estamos abogando a través de distintas iniciativas, todas por supuesto pro bono y todas apoyando a la generación de comunidades sostenibles para mujeres. Pero ¿qué pasa? Cuando a mí me preguntan todo esto, es que los retos de la mujer realmente son difíciles, sí, pero no son menos difíciles también que los de los hombres. Va a depender evidentemente del punto de vista de cómo lo veas. Yo creo que hay una equidad por completo en la que todos somos realmente necesarios, tanto mujeres como hombres. Lo que sí nos diferencia quizás es que nosotras mismas, por presión y por el entorno como tal, llegamos a un punto de nuestras vidas donde evidentemente buscamos cómo cambiar el esquema por completo. Y normalmente está atado a la maternidad, y esto no lo digo yo, esto lo dice la estadística. Cuando las mujeres llegan a ese punto en que quieren convertirse en mamás o que se convierten en mamás, porque va a depender de si te llegó por suerte o pues si lo planificaste,
Sí hay un rumbo distinto que tenemos que cambiar, pero yo creo que el mayor problema es que no terminamos de entender el momento en el que estamos viviendo. Cuando nosotros entendemos el momento en el que estamos viviendo y que sí, quizás las cosas van a ser un poco más lentas, en el que quizás la rapidez no es lo primero, es cuando empezamos a disfrutar de esa etapa y llegamos con la mejor vigor y con la mayor creatividad para después. Les digo algo, yo desde que soy mamá tengo la mayor creatividad del mundo. O sea, yo considero que antes de eso no era nada creativa. De hecho, veo hacia atrás y digo, wow, no sé ni cómo llegué allí porque la creatividad no era lo mío. De ahí en adelante, todo fue creciendo y aflorándose. ¿Por qué? No me pregunten. Es como un chip que se te cambia y ayuda infinito. Hay un promedio que vi el otro día que me pareció súper interesante en un curso que estoy haciendo con una persona de España que se llama Marta Grañó, que es una persona que habla sobre el crecimiento del liderazgo femenino a nivel directivo. Y uno de los puntos que nos decía es que dentro del promedio de vida de una mujer es de 84 años más o menos. Y que uno, bueno, más o menos estándar, te gradúas de la universidad a los 22, 23 años. Hay gente que se gradúa antes, en mi caso me gradué a los 21, pero ya yo estaba trabajando desde los 18. Entonces, evidentemente tengo como un poquito más atrás, pero la promedio es 22, 23 años. Y cuando tú llegas como al momentum de tu vida, es decir, cuando tú puedes decir que tú realmente desde el punto de vista profesional estás consolidado, es a los 42 años. Es decir, todo lo que viene antes es literalmente crecimiento y crecimiento arduo que te permite llegar a este punto. Y ella nos decía, mira, va a depender muchísimo de la manera en que la gente trabaje, la convicción con la que trabaje, la pasión con la que trabaje, pero la gente que logra llegar a los 42 años con un estatus profesional importante es porque lo ha trabajado y porque así lo ha construido y porque no se ha literalmente pasado como ningún paso, por decirlo así. En ese momento te quedan todavía como unos 25 años o 24 años más o menos de carrera profesional, pero en ese momento en adelante es cuando más te lo disfrutas, porque ya tienes la trayectoria, ya tienes el conocimiento, ya también es un promedio, ya mucha gente ha tenido sus hijos y evidentemente ya estás como en otra etapa profesional. Y ella nos decía, mira, entre los 30 y los 40 normalmente es la etapa en la que las mujeres se reproducen, es decir, tienen hijos, y es la etapa en la que más nos frustramos por no entender cómo podemos avanzar cuando la realidad es que hasta los 42 años en promedio no vas a tener una maduración profesional porque es una estadística global que requiere de madurez, de experiencia, de trayectoria y de poderte convertir en un referente en tu área. Lo importante es tener focos claros, es decir, podemos tener un trabajo y tener distintos tipos de negocios, pero nunca podemos perder el norte en nuestro negocio. Si empezamos a trabajar en distintas cosas a la vez, vamos a perder el foco y ese promedio va a llegar muchísimo más tarde. Y luego los 42, pues vengan y disfruten de todo lo que han construido a través del tiempo. Por supuesto, hay que seguir trabajando porque de algo tenemos que vivir, pero hay que disfrutarlo por completo. Y la última pregunta que me hicieron, que siempre me la hacen muchísimo, y la verdad es que no tengo una fórmula secreta, tiene que ver con cómo hago para organizarme siendo empresaria, teniendo además distintos canales de comunicación como este o como cualquier otro de los que tengo, teniendo además 2 hijos, siendo esposa, hija, mamá, etcétera, todos los distintos roles que uno comete y además siendo muy activa en gremios o las distintas comunidades en donde hago viva. Para mí todo siempre se va a resumir en 3 cosas. 2 que pueden parecer muy trilladas y una que la repito como lorito. 1, teniendo foco. Yo tengo claro desde los 20 años de edad lo que yo quiero lograr y hacia donde yo quiero ir. Desde el principio yo sabía que yo quería ser consultora, que yo quería estar en un canal de televisión, que empezamos con el podcast y luego iremos creciendo en podcast, televisión y todo lo que venga allí, y luego quería ser conferencista. Bueno, a ver, todo eso yo lo tenía mapeado. Yo sabía que no iba a llegar a un momento rápido de mi vida, yo sabía que eso venía después de los 35, 38 años. Yo sabía que eso no iba a ser rápido, pero es algo que siempre ha estado enfocado en mi vida. Luego, evidentemente, pues le va sumando todo lo demás. Entonces, 1 es el foco. Lo segundo es la planificación. Todos tenemos la capacidad de planificarnos y organizarnos. Siempre van a salir cosas, evidentemente, de un lado o del otro, que te van a descontinuar y que te van a descontrolar. Yo puedo estar acá y puedo tener a alguien enfermo o puedo tener una emergencia y puedo tener que literalmente mover un poco eso. Pero si tú estás claro de lo que quieres lograr, no importan emergencias, no importa nada, siempre vas a buscar el camino y volverte a reencontrar. Y lo tercero es ser muchísimo enfocados en la organización. Nosotros necesitamos hacer las cosas por bloques. Yo he aprendido leyendo a muchísimas personas que manejan temas de gestión de tiempo. Siempre recomiendo a Gaby Correia de Creadores que Creen, porque a mí me gusta muchísimo su método. Yo ni siquiera he hecho un curso con ella, pero nada más de leerla ya me inspira muchísimo, y es trabajar por bloques. Uno sabe cuáles son sus horas más productivas, uno sabe cuáles son sus horas menos productivas, porque todos las tenemos.
No digan que aquí todos somos súper productivos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, porque no es verdad. Y tienes que buscar tus momentos para cada cosa, para distracción, para tus temas familiares, para tus distintos roles. Y lo importante es, como me dijo una vez la presidenta en ese momento de la tabacalera de República Dominicana más importante, yo me recuerdo haberle preguntado esto porque ella de verdad era una eminencia la señora, y se lo pregunté hace como 10 años más o menos, y le dije, ¿cómo hace para hacer esto? Porque yo tengo un bebé recién nacido y no entiendo ni por dónde empezar. Y me decía, todo tiene que ver con organización, redes de apoyo y particularmente entender que en algunos momentos tu vida profesional es más importante, en algunos momentos tu vida personal, pero que eso siempre tiene que ir como la radio, ir generando un fine tuning para poder lograr un verdadero equilibrio. Así que ese es el mayor mensaje que les puedo dar. Y para todos, hombres y mujeres, siempre podemos hacerlo. Lo importante es dile no a la procrastinación y dile sí a la organización y sobre todo al foco de trabajo. Hemos llegado al último capítulo de esta primera temporada del lado oscuro de la comunicación. Llegamos hasta acá, nos faltaron muchas preguntas, pero por temas de tiempo creo que las vamos a tener que dejar para la siguiente temporada. Estoy súper contenta con todos los que se han sumado y todos los que han llegado hasta acá en el lado oscuro de la comunicación. Les prometo que estamos cerrando una súper temporada y vamos a venir con muchísimas cosas nuevas para una segunda oportunidad. Gracias y recuérdense de seguirnos siempre por nuestras redes sociales, nuestra página web y escuchar o ver El lado oscuro de la comunicación, ese podcast de negocio que te ayuda en todo ese backstage que está detrás de cámaras y que nadie te quiere contar.